Buenos días queridos hermanos. Un saludo cariñoso desde nuestro hogar con mi esposa para cada uno de ustedes que están también en sus hogares, preparándose ya para escuchar la palabra de Dios después de haber participado de este culto de adoración que hemos ofrecido a nuestro Dios. Que la paz de Dios se manifieste en sus vidas, en sus hogares, en sus corazones. Voy a invitarles a que inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias te damos porque tú has concedido una bendición muy especial a tu pueblo, a tu iglesia, el verse favorecida con tus benditos cuidados, protección, ayuda. Y porque nos has concedido también la bendición de poder orar a ti, de unirnos para interceder por los que están enfermos. Gracias, Padre Celestial, porque a esta hora también podemos disponernos para escuchar tu palabra y aunque estemos confinados en nuestros hogares, tú llegas a nosotros y gracias te damos por esta bendición tan grande. Que tu Santo Espíritu nos dirija en todo y podamos no solo escuchar tu palabra, sino alimentarnos de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora a trabajar con Efesios. Ya ustedes han escuchado más de la mitad de la carta de Efesios, versículo por versículo, en los domingos en la tarde, principalmente en la mañana, y pues el Evangelio según San Lucas en la tarde. Nos exponemos sistemáticamente a estos mensajes, así es que ya tienen una concepción del libro de Efesios, al menos en los elementos básicos, anticipada, una concepción anticipada. Pero si no fuera así, de todas maneras, creo que no hay problema para que vayamos entendiendo esto que viene aquí en los versículos 4 y 5 del capítulo 1. Aquí también viene una eulogía, un canto de alabanza, pero eso viene antes y también va a seguir refiriéndose un poquito después. Por ahora no nos detendremos en eso, pero parte de esa alabanza es el hecho de que Dios nos haya predestinado para ser santos delante de Él y ser adoptados hijos suyos. Esta doble bendición es algo muy especial que mueve el corazón de la iglesia, de los creyentes, para glorificar, para bendecir a Dios, y Dios mismo se glorifica a través de estas manifestaciones, pues manifestaciones que no tienen comparación en cuanto a bendición, porque se trata de la obra de Dios en nuestras vidas, hermanos. Una obra que va más allá de lo que nosotros hubiésemos pensado y deseado. Por eso brota la eulogía, por eso se expresan estas alabanzas. Dentro de esto está el de ser hijos de Dios. Estamos comprendiendo, estamos en un proceso, queridos hermanos, de comprensión en relación a ser hijos de Dios. Esto es un antecedente para que podamos entonces exponer la oración del Padre Nuestro, sublime oración del Padre Nuestro, el modelo de oración de la cual dependerán todas las demás oraciones, sustentadas desde el Antiguo Testamento y en el libro de los Salmos y en los mandamientos también, una oración que va más allá y que con tristeza no se ha detenido en muchas ocasiones y lugares la iglesia para revisarla. Es un trabajo especial, lo es. Muestra de ello que necesitamos comprender primero qué es ser hijos de Dios. ¿Cuál fue el propósito primigenio de Dios para que nosotros llegásemos a ser eso? Santos delante de Él y predestinados para ser hijos de Dios. Tienen ustedes ahí sus Biblias y pueden buscar en Efesios 4,
versículo 1, capítulo 1, capítulo 1, versículo 4 y 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por eso decimos que es una decisión, es una acción divina, calificada como un deseo y decisión primigenia de Dios, que se dio antes de la creación de los mundos, se dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Sí. Pero el versículo 5 que nos va a ocupar ahora, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, no solo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, sino para que fuésemos hijos también. Hijos de Dios, hijos suyos, por medio de Jesucristo. Bien. Habiendo considerado estos versículos que ya hemos leído, entonces vamos entrando a la exposición. En los programas viene el artículo escrito y entiendo que pueden revisarlo. El ser hijo se manifiesta de manera definitiva y abierta cuando llega la redención de nuestro cuerpo, del cuerpo de esta muerte. Sí, cuando llega la redención de nuestro cuerpo, del cuerpo de esta muerte. El ser hijos va a manifestarse, como ya en otras porciones hemos dicho, en el momento en que podamos tener la semejanza de Dios, que podamos verle a Él cara a cara. Y ahora estamos refiriendo esto, el ser hijos es cuando también nuestros cuerpos son redimidos. Nuestros cuerpos, está bien. Dice Romanos 8:23, nosotros también gemimos de nosotros, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción. Noten ustedes, el ser hijos. La redención de nuestro cuerpo, dice este versículo. La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y juntamente con este concepto de adopción, viene también el de redención de nuestros cuerpos. Así es que la manifestación definitiva y abierta de nuestra filiación divina tiene que ver con la redención de nuestros cuerpos también. Lo anterior nos permite saber que esta condición de ser hijos es un ser hijos en sentido real y pleno de la palabra. El ser hijos aquí con estos versículos y lo que Efesios nos presenta, hemos de tener plena conciencia de que se nos está presentando, y de eso debemos participar y vernos así principalmente en el sentido real y pleno de la palabra. Dios no está haciendo cosas a medias. Dios va a hacer una obra completa, total, perfecta. Eso incluye el que nosotros seamos santos y sin mancha delante de Él, como también ya se expresó en la primera carta de San Juan, puros, limpios, como Él es puro. Sí, también se refirió ahí ese concepto, y para hablar de la bendición tan especial que hemos de tener en cuanto a la contemplación de Dios y la semejanza de Dios. Ya lo expusimos eso. Todo esto vayan ustedes guardándolo para ir comprendiendo en las diferentes concepciones, la de San Juan en ese caso, ahora vamos San Pablo, aunque algunos consideran que Efesios no le escribió San Pablo. De todas maneras, si no fue así, otros son conservadores y permanecen en esa postura, grandes estudiosos. Pero si alguien dijera no, de todas maneras es alguien que plasma la comprensión paulina
de manera muy especial y es una forma de cómo ver la revelación en su máxima expresión en estos conceptos. El ser hijos entonces es algo que no se queda a medias, hermanos. No, 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 no. Y este es un problema que puede surgir en nuestra comprensión, por eso estoy deteniéndome. A veces, como les he dicho, nos reducimos nosotros de que ya somos salvos porque ya se nos perdonó nuestros pecados, que somos salvos porque Dios cuida de nosotros, que somos salvos porque hay promesas gloriosas, eternas y las podemos creer. Y a veces avanzamos un poquito más y como somos salvos vivimos conforme a la voluntad de Dios y tenemos una ética cristiana, decimos una conducta acorde a la voluntad de Dios. Bueno, miren hermanos, yo quiero decirles que pudiéramos quedarnos en concepciones incompletas. Aquí se está hablando de que el cristiano es un hijo de Dios. Y como hijos de Dios, entonces gozamos de esta manifestación total, completa, un sentido real y pleno de este término hijos de Dios. Y vamos avanzando en esto, hermanos. Por eso, tanto en otras cartas como aquí en Efesios de manera especial, se llama a la alabanza, a la gloria, a la glorificación de Dios por esa bendición tan grande de ser hijos de Dios. No hay otra cosa que pueda competir en cuanto a los conceptos que tenemos frecuentemente en nuestra definición como cristianos con el de ser hijos de Dios. Es lo máximo, hermanos. Esa es la razón también porque debe haber preocupación en nosotros como pastores y basar en la palabra de Dios las exhortaciones para que este término, este concepto no lo desvaloricemos y no lo generalicemos y entendamos que tiene implícita la exigencia, la mayor exigencia que puede haber en cuanto a calidad de vida, pero en cuanto a una forma de ser que verdaderamente hable de la realización de la voluntad divina en sus divinos propósitos. Ser hijos de Dios es lo máximo, ¿sí? Y vamos avanzando. Tal es por consiguiente nuestro destino eterno, el que Dios nos haya escogido para vivir en santidad irreprensible, y eso nos debe llenar de satisfacción, de gozo. Es que Dios me llamó para vivir en santidad irreprensible. ¡Qué maravilloso llamamiento! En lugar de verlo como una exigencia, como una carga, No, es que Dios quiere que me parezca a Él porque Él es santo, santo, santo. En una santidad irreprensible, ya ha dicho el versículo 4. Perdón. Y nos haya predestinado para ser adoptados hijos suyos. Dos cosas. Doble bendición. Vivir en una santidad irreprensible y ser hijos de Dios. Complementa así la totalidad de nuestro ser. Un ser que se muestra en sus dos facetas como si se tratara de las dos caras de una misma moneda. Sí. Y estas dos caras ya la hemos referido. Ser hijos de Dios es tanto como ser santos e irreprensibles ante Dios. La santidad irreprensible es a los ojos de Dios. Y aquí me detengo un momentito. Esta condición de ser hijos de Dios, ¿sí? Aquí se indica la norma divina para juzgar lo que es ser hijos de Dios. Y que no se nos haga fácil, hermanos, decir que somos hijos de Dios si no está acompañada esa expresión con una experiencia de santidad irreprensible. Así es, hermanos.
Y si no hay esa santidad irreprensible, entonces no podemos decirnos hijos de Dios. Bíblicamente no. Pero es que muchos, bueno, podrán decir lo que gusten, hermanos, pero bíblicamente no. No. No solo somos hijos amados, hijos obedientes, sino hijos santos. No podemos nosotros separar estas unidades que Dios ha permitido que queden integradas porque Él tiene un propósito pleno para nosotros. Después el apóstol agregará que somos hijos por medio de Jesucristo. También esto lo determinó Dios de antemano, sí, que fuera por medio de Jesucristo. Y ya en el corazón de Dios sabía esto, que un día los seres humanos iban a poder llegar a ser sus hijos en esta concepción plena. Y para eso Jesucristo sería el instrumento divino, la segunda persona de la Divina Trinidad para alcanzar este propósito primigenio de Dios, el de ser hijos, el de ser sus hijos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y estoy leyendo Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin, oigan bien, con la finalidad, con el propósito, con la finalidad de que recibiésemos la adopción de hijos. La venida, si queremos definirlo en este contexto, la venida del Señor Jesucristo, el Señor Jesús, la encarnación en el lenguaje de San Juan, del verbo, de la palabra, el abajamiento de Dios en los sinópticos y allá en Belén de Judea, la venida entonces del Hijo de Dios, el abajamiento de la segunda persona de la Divina Trinidad, tenía una finalidad, y esta es de que las personas que aceptaran el Evangelio, le escucharan, vivieran, hicieran lo conducente, entonces llegaran a ser hijos de Dios. La razón de la venida de la segunda persona de la Divina Trinidad es para que ustedes y yo lleguemos a ser hijos de Dios. Hemos accedido a la condición de hijos porque hemos sido partícipes de la filiación divina de Jesucristo, a quien nos hemos sido incorporados. Desde toda la eternidad, la santa condición de hijos llega a nosotros como un don, un regalo de Cristo. Según Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Me detengo, los predestinó. Anticipadamente decidió eso, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito en muchos hermanos. El primogénito de toda una familia, la familia divina, de todos los hijos de Dios. Él es el primogénito y después vienen todos los hijos de Dios y esperamos estar incluidos entre ellos, nosotros. Nosotros somos transformados ya desde ahora en esa imagen, en el Espíritu. Por eso se dice que el bautizado se ha vestido ya del hombre nuevo en Cristo. Y aquí es donde también es bueno que nos detengamos, hermanos. Y pareciera ser que es una insistencia y es frecuente de mi parte el referir el bautismo, hermanos. Pero ya ustedes deben irse familiarizando, pues nuestras raíces están en la Reforma. Y la Reforma nos hereda una concepción que si
Si otros ya no lo consideran tan esencial, nosotros seguimos considerándolo juntamente con todas las iglesias en otros lugares que tienen que ver con la reforma. Y la reforma nos hereda los énfasis tan especiales que debe haber palabra y sacramento. Y dentro del sacramento está la cena del Señor y el bautismo. Y eso nos permite a nosotros entonces, en cuanto a bautismo, tener franca entrada al reino de los cielos, a la condición cristiana y aquí a ser hijos de Dios. Y llegamos a ser hijos de Dios porque en el bautismo hemos muerto con Cristo y eso nos ha permitido la bendición de la transferencia de que mi vida, mi ser, sea transferido a Él y pueda yo hablar después de eso, del bautismo y de esta transferencia, el estar en Cristo. Este milagro que se da en el bautismo, el llegar a estar en Cristo, nos permite entonces ya ser partícipes por lo mismo de la filiación divina, filiación que se da inicialmente en Jesucristo como el primogénito, el primero de los hermanos, y nosotros nos enlistamos después participando de esa filiación porque ya estamos en Cristo. Y eso solo lo puede dar el bautismo, hermanos. Que quede claro. Por eso se dice que el bautizado se ha vestido ya del hombre nuevo en Cristo y que esta renovación la va a experimentar en la segunda creación, conforme a la imagen de aquel que lo creó, es decir, según la imagen de Cristo. Y como hermanos, entonces vamos tomando, la imagen de Cristo. Por tanto, la imagen de Cristo es la meta en movimiento a la que tiende el bautizado. Acuérdense ustedes que refiriendo San Juan habíamos dicho, y también en la primera carta, pero especialmente en el Evangelio y específicamente en el versículo 1:12, cuando se habla de que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, dice nuestra versión Reina Valera, pero otras versiones, vamos como la Biblia de Jerusalén, lo traducen para hacernos hijos de Dios, y sobre eso se fundamentan los estudiosos para hablar de un proceso, el ser hijos de Dios, y vamos haciéndonos hijos de Dios para que se vaya manifestando lo que somos, para ser lo que somos, en el lenguaje de San Pablo. Bien, si la imagen de Cristo es la meta a alcanzar por el bautizado, ciertamente una meta en movimiento, si vamos en un proceso, entonces los cristianos deben verse a sí mismos en ese proceso ascendente y glorioso, en ese crescendum admirable. En ese proceso, repito, hermanos, ascendente y glorioso. No hay tal cosa de que caídas y levantadas acá, hermanos. No. Que si se pudiera dar, que se revise en una condición pastoral y en determinadas, con determinados fundamentos bíblicos. Pero por ahora que quede claro, hermanos, este es un proceso ascendente y glorioso. ¿Está bien? Y por eso alaban a Dios que los bendijo a partir del bautismo. A partir de ahí se inicia la nueva historia del ser humano, hijos de Dios, en esto que estamos exponiendo. Lo que los cristianos son fue definido desde siempre por el amor de Dios. A ver, ya les he dicho, gusta a veces hablar de que Dios es amor y que Dios es amor y que Dios es amor y que no quiero detenerme mucho acá, hermanos, pero yo creo que ustedes ya van en ese proceso de comprensión
Proceso que a veces cuesta mucho a otros, perdón. Y se ha mal usado la concepción de la manifestación del amor de Dios. Y debemos entender, ya la ocasión pasada cuando exponía el capítulo 3 de San Juan, yo hice ver la postura de uno de los grandes estudiosos de San Juan, quizá el más grande hoy por hoy. Ya pasarán estos tiempos, se citará otro, pero por ahora es Rudolf Schnackenburg. Y él, en cuanto a esta exposición, estará hablando con toda claridad de que hay una manifestación de Dios para los que son inconversos, una manifestación de ese amor, si cabe especificarlo así, para redención, pero la manifestación del amor de Dios para sus hijos es una manifestación que va más allá, hermanos, y no debemos confundir. Por eso les digo, cuando se está hablando, y esto, perdón, Rudolf Schnackenburg lo expresa en nuestros tiempos, pero desde la Reforma ya las palabras de Martín Lutero y de los demás reformadores son demasiadas claras para especificarnos que no nos confundamos en la manifestación del amor de Dios. Y esto nos va a ayudar también para que entendamos que el ser hijos es la máxima manifestación del amor de Dios. Así. El amor de Dios se manifiesta plenamente cuando ustedes y yo llegamos a ser hijos, iniciamos un proceso ascendente y glorioso para una culminación feliz y dichosa en la gloria eterna, donde hemos de ver a Dios y ser semejantes a Él. Eso es amor, hermanos. Ya en el otro contexto que les decía, eso es misericordia. Bien, y la misericordia aquí manifestada para un necesitado espiritual. Sí. Son hijos adoptivos por Dios por medio de Jesucristo, cuya imagen han de reproducir. Y a partir de ahí todo se da por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. No hay otra forma como podamos llegar al Padre si no es por medio de Jesucristo. No tenemos acceso al Padre Celestial si no es por medio de Jesucristo. Esta es una de las razones por qué nuestras oraciones terminan con esa expresión, por medio de Jesucristo. Y nadie debe pretender decir que llega al Padre Celestial si no está en Cristo. Porque si no está en Cristo, no puede ser por medio de Jesucristo, hermanos. Y si a alguno les desagrada eso, permítame decirles, qué bueno. Porque si de veras quieren tener una relación con Dios, háganlo conducente para que Cristo esté en sus vidas y por medio de Jesucristo puedan llegar al Padre en sus oraciones, pero también en la meta final. Y escuchar las gloriosas palabras de acuerdo al Evangelio, venid a mí, benditos de mi Padre. Y está refiriendo la palabra Padre. Su ser elegido y predestinado eternamente en Cristo está orientado por Jesucristo hacia Jesucristo en virtud de esta eterna definición del amor de Dios. A partir del bautismo se llega a ser santo en Cristo por medio de Cristo y en orden a Cristo. Y todo es Cristo ya. ¿Y por qué? Porque ya estamos en Cristo. Es que estar en Cristo es de experiencia en esta tierra para iniciar el camino al cielo, hermanos. Cuando se está hablando de hijos de Dios, se está hablando de aquellos que ha llamado Dios en esta tierra porque quiere tenerlos allá en el cielo. Cuando se está hablando de lo que nosotros debemos ser para parecernos cada vez más a Él, es porque Dios quiere que ustedes y yo sigamos ese camino
Y el único camino para llegar al cielo, para llegar al Padre, es Cristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre, sí, en cuanto a oración y otros conceptos, pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y estar en Cristo nos permite la dicha entonces de llegar a la gloria. Bendecimos a Dios, queridos hermanos, y nos unimos al escritor sagrado para alabar y glorificar su nombre. Y tres veces aparecen estas expresiones, versículo 6, versículo 12, versículo 14, y en cada una de ellas hemos de oír para la alabanza de Dios, y aquí lo tenemos, hermanos, y me gustaría una vez más referirla porque son de las expresiones tan hermosas que encontramos. Dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Sí? Es que Dios va a ser glorificado por nuestras vidas en esa condición de hijos y que alcancen esta meta final. 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Oigan bien, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y a partir de la experiencia del bautismo, la vida del cristiano ha de caracterizarse porque su vida ha de ser para alabanza de la gloria de Dios. Con nuestras vidas. Nuestras palabras dirán lo que nuestra vida es. Y concluyo, hermanos, al menos esta exposición de ser hijos de acuerdo a Efesios. Estamos en ese proceso de entender lo de ser hijos de Dios. Quiero decirles, hermanos, que busquemos la ayuda de Dios para lograr comprender esta revelación bendita. Va más allá a veces, entiendo yo, como quisiera estar equivocado, pero va más allá de lo que comúnmente se define el ser cristianos. El ser hijos de Dios de manera superficial, no hay tal cosa, hermanos. Esto nos está permitiendo entender cuál debe ser, hermanos, conforme a la santa palabra de Dios. Y como hijos de Dios nos veamos dichosos, privilegiados. ¿Me escuchan? Dignificados. Así. Si el pecado nos hizo indignos, la gracia nos dignifica. Y nos dignifica en la condición de hijos. Y esto es lo que hace que brote de nuestros corazones alabanza a Dios. Y eso hace que Dios sea glorificado en nosotros. Nosotros, pobres seres humanos, sí, en Cristo. Así. Y desde que quedamos en Cristo, cada vez hemos de experimentar esta bendición tan grande. Un ascenso, sí, glorioso. Estamos llamados ustedes y yo a eso. A lo más grande, a lo más sublime, a lo más maravilloso, a lo más digno. Padre Celestial, gracias te damos porque te ha placido a ti desde antes de la fundación del mundo anticiparte para que un día tú cumplieras en el venir de los tiempos o en el cumplimiento de los tiempos, en el kairos tuyo, Señor, permitieras que tu Hijo viniera para que nosotros llegásemos a ser hijos tuyos. Bendito seas, porque desde antes de la fundación del mundo pensaste en estos pobres seres humanos para dignificarlos. Gracias, Padre Celestial, a ti te ha costado enviar a tu Hijo Jesucristo. Y ya en esa experiencia del bautismo nos has concedido el don de tu Santo Espíritu, tercera persona que ha sido enviada. Y todo para que nosotros concluyamos nuestro caminar en esta tierra y en esta vida
en esa condición de hijos y tengamos franca entrada a tu divina presencia. Y se cumpla la oración de nuestro Señor Jesús, Padre, donde yo estoy también quiero que ellos estén conmigo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Permítenos seguir exponiéndonos a tu palabra para ir comprendiendo cada vez más este glorioso significado de ser hijos tuyos. Nos postramos delante de ti para bendecir tu nombre por ello. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como ustedes pudieron observar en sus programas, no está la oración de gratitud y por las necesidades que acostumbramos a hacer, ya ustedes saben. Sí quedó la oración de la semana, pero porque estamos ahora, después del mensaje, ocupando un tiempo para esta parte del culto matutino que acostumbramos tener en el templo. Y vamos a hacer esa oración, nada más que en esta ocasión, aparte de las situaciones pues difíciles que estamos viviendo, hermanos. A veces ustedes no saben, hermanos, pero permítame decirles, esta semana hubieron tres casos sumamente difíciles, así, tres casos muy difíciles, que en determinado momento, y a ver, lo comparto con mi esposa y pues lloramos, nos afligimos, nos preocupamos, pero es hermoso que también después descansamos. Si esos los hemos conocido, ¿cuántos casos más habrán que a veces dirán, pues no, para no cargarle mucho la mano al pastor? Nunca digan eso, hermanos. Pero vamos, si lo expresan, pues tenemos luchas, tenemos problemas, tenemos escaseces, tenemos enfermedad, tenemos limitaciones y me decía mi nieto ayer hablándome, Samuelito, abuelito, ¿cuándo va a terminar ya pues esta pandemia? Dice, porque ya, sí, hermanos. Bueno, ya sabe. Pero hermanos, quiero decirles que hay algunas indicaciones que se han de dar en los programas, aparte de los avisos como está próximo ya la celebración del aniversario de nuestra iglesia, aparte de otras cosas, también está, a más de lo que les he dicho, lo del inicio de clases para los niños, los jovencitos de secundaria, de preparatoria. Y como acostumbramos todos los años al iniciar las clases un domingo anterior, pedirle a Dios por los que han de ir a la escuela. Y cuando terminan, agradecer a Dios, como sucede cuando terminan los cursos. Ahora estamos en esa inmediatez, nada más que hay algo muy diferente ahora, hermanos. Y diría una preocupación mayor, porque se entiende que no habrán clases presenciales. No estarán en las escuelas y los maestros con los alumnos en esa interrelación personal. Los niños, los jovencitos tal vez no, pero los niños, varios de ellos tendrán su primera experiencia de tener que recibir clases y teniendo un intermediario, un aparato. Y no va a ser fácil. Bueno, yo los ayude que esto no impida que puedan. Pero aún más, los padres, varios se van a convertir en maestros. Y miren, hermanos, lamentablemente no se ha tenido la formación de escuela en casa que tiempo atrás referimos. Bueno, se vio muy exagerado, muy radical, muy raro.
Bien, y no se ha tenido esa formación, aún así, hermanos, aún así, los padres tendrán que cumplir un papel no fácil. Que la gracia de Dios les ayude, van a ser maestros. Por un lado, doy gracias a Dios como maestro por que van a empezar a participar de esa experiencia, porque los padres deben ser maestros también. Pero ahora será de una manera no tan fácil porque es de acuerdo al contexto oficial que están los programas. Pero bueno, que Dios les ayude a los padres. Pero también, hermanos, quiero decirles que hay jovencitos y principalmente los que estarán frente a la computadora, pueden estar horas, 6, 7 horas, no sé, y eso ya es un problema. Se les va a hacer llegar unas conferencias o una conferencia que tiene que ver con esto para que ustedes, algunos lo entienden bien y más aún de lo que yo puedo decirles, pero esperamos hacer llegar a todos. Es algo difícil, hermanos. Y, y para completarla también, cuando se da una enseñanza un tanto personalizada y a través de un aparato, pueden darse cosas indebidas. Como son indebidas las cosas que se dan cuando los jovencitos andan con sus celulares, comunicándose algunas cosas, atreviéndose a decir muchas cosas, barbaridades, porque hay un aparato de por medio y no es una manera personal y directa, sino muchas veces no lo dirían, pero como es un aparato, es un problema, no vamos a exponer ampliamente eso. Así es que los jovencitos tienen este problema. Bueno, qué, qué pena me da que también los mayores, también los grandes tengan ese problema. Algún día vamos a platicar de eso. Qué vergüenza, qué vergüenza. Cuando se usan estos aparatos para cosas indebidas. Pero aquí puede suceder, hermanos. Soy maestro, hermanos. Y espero que ustedes me escuchen. Y como tal, quiero decirles que hemos de orar por nuestros niños, por nuestros jóvenes, para que Dios se manifieste. Quizá dirán, pero ahora no van a salir, no se van a exponer físicamente, no se van a exponer moralmente allá. Y no, hermanos, también tiene sus implicaciones graves esto. Y por otro lado, para que Dios permita que verdaderamente nuestros hijos reciban el conocimiento apropiado, no vaya a ser que desmerezca demasiado esto y se salga en un nivel muy bajo. Y eso no es bueno. Pero en fin, estos conceptos que les estoy diciendo directamente como pastor, llévenselo para que cada día oremos por nuestros niños, pero de una manera especial ahora que van a iniciar. Así es que voy a invitarles a hacer estas dos cosas, orar por nuestras necesidades, preocupaciones y de manera especial por esto. Y, y entonces voy a concluir después, hermanos. Vamos a orar. Dios mío.
Padre Celestial, gracias te damos porque nos permites tener este momento tan especial en el que podemos atrevernos a acercarnos a ti para decirte cuánto te necesitamos. Pero antes de decirte cuánto te necesitamos, nuestras palabras llegan a ti con profunda gratitud porque a pesar de todo, tú has estado con nosotros. ¿Cómo has cuidado a tu iglesia, Señor? ¿Cómo has protegido, has tenido misericordia? Bendito seas. Y nuestras oraciones, siendo tan indignos y merecedores de esto, tú las has escuchado y has contestado. Señor, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la vida que vas dando a nuestros hermanos, a niños, jóvenes y adultos. Gracias por tus cuidados. Gracias por todo eso. Ahora, Señor, te pedimos con toda humildad que tú escuches las súplicas que se elevan a ti por las diferentes preocupaciones, no solo por la enfermedad, claro que se incluye eso, mi Señor, pero también otras preocupaciones tan intensas, tan difíciles. Señor, acuérdate en la relación de los padres con los hijos, hijos con los padres, esposos, en las situaciones de limitaciones, de falta de trabajo, de cuestiones económicas muy graves, difíciles. Señor, te necesitamos tanto. Escucha estas plegarias que se elevan a ti, Señor. No haya ningún impedimento para que lleguen hasta ti. Gracias porque tú has hecho provisión para ello a través de tu Santo y Divino Espíritu y nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos otra súplica. Ha de iniciarse una etapa específicamente para niños y para jóvenes que han de entrar en un proceso diferente. ¿Cuántas implicaciones tiene? De alguna manera hemos referido, Señor. Nuestra súplica de ahora, y hemos de continuar haciéndolo en nuestros hogares, es que tú guardes a los niños y a los jóvenes, que les des la capacidad de comprensión, que puedan beneficiarse de estas enseñanzas, de este sistema, y que los guardes, oh Dios eterno, que los guardes, para que esto nos sirva como punto de partida a cosas impropias, indebidas y que dañen su alma. Señor, capacita a los padres. Gracias, Señor, porque podemos pedirte todas estas cosas. En tus manos encomendamos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y ahora agregamos de manera especial a los padres también que han de convertirse en maestros o han de estar pendientes para todo esto. Señor, estamos delante de ti, pero con la seguridad de que tu misericordia es para siempre, y como es para siempre nos alcanza a nosotros. Y basados en esa misericordia, a manera de los que se escucharon allá en el Evangelio, ten compasión de nosotros, Señor, ten compasión. En tus manos dejamos todo esto, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.